Recording in progress. ¿Qué tal? Bienvenidos a De Mano a Mano, a Arte, Cultura y Educación, que es un espacio donde vamos a ver temas que tienen que ver con las manos que gestionan. En esta ocasión nos encontramos con Edgar Espejel Pérez. Él como gestor cultural, educador de museos, promotor cultural e investigador. Es un colega muy importante y que queríamos traer a este espacio. Yo soy Patricia Torres Aguilar Ugarte y es un gusto estar con ustedes cada viernes en este ámbito para hablar de arte, educación y museos. Como les mencionaba, nos acompaña el día de hoy Edgar Espejel, que es maestro y gestor cultural y recreación. Tiene una trayectoria de más de 25 años como profesional en el ámbito cultural. Por supuesto, un gran talento en el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, que admiro mucho de su proceso de trabajo. Que ayudaron a esa planeación de actividades culturales y de mediación, también sobre educación en museos y el trabajo en la atención de públicos. Su trabajo desde esa gestión cultural pues lo ha llevado a encontrar oportunidades en esa vinculación con instituciones públicas y privadas y en la gestión de recursos. Aquí pongo un énfasis porque detrás de cada exposición, de cada programa educativo, de cada encuentro con los públicos y cada proyecto cultural existe un enorme trabajo de gestión que a veces no se percibe tan a simple vista. Yo por eso pongo que gestionar es imaginar, gestionar también es construir acuerdos, tender puentes, convocar personas, conseguir recursos, por supuesto, y la resolución de problemas y muchos otros retos que hablaremos con Edgar en esta sesión. Él colaboró durante muchos años en proyectos de promoción cultural desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Participó en la gestión de programas culturales y museísticos y también, por supuesto, desarrolló proyectos desde la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, en otras instituciones educativas a nivel privado y en otras áreas en las que él ha ido colaborando en los últimos años y que ya él nos contará sobre ellas. Quienes lo conocemos, pues sabemos que detrás de su trabajo existe una enorme capacidad para articular personas, instituciones e ideas. Y justamente por eso queremos conversar contigo, Edgar. Bienvenido a este espacio de Mano a Mano. Pati, muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contento de seguir trabajando de la mano contigo, porque tenemos una trayectoria muy similar. Nos hemos encontrado en este mundo de museos. Prácticamente creo que hemos de haber empezado juntos y cada uno hemos ido en una trayectoria diferente, pero siempre entrelazados, como estas manos que dices, ¿no? Siempre entrelazados, siempre caminando juntos, siempre agarrados de la mano para lograr justamente que los públicos, que la gente se acerque a estos espacios culturales. Y de verdad yo me siento honrado de que me invites y poder platicar pues estas experiencias, porque a final de cuentas son eso, son experiencias de vida, y a través de estas experiencias de vida hemos ido formando una generación, 2 generaciones de públicos que asisten a los museos. Creo que a ti como a mí nos ha de pasar que en el camino nos dicen, maestra Patti, maestro Edgar, y empiezas a recordar. Y ya las personas que se acercan a nosotros vienen con sus hijos o incluso hasta con sus nietos, ¿no? Entonces, no es que estemos muy viejos, ¿verdad? Pero empezamos muy jóvenes en esta trayectoria. Efectivamente, hay un trayecto largo de por medio, pero si te parece, vamos un poco al origen. ¿Qué manos recuerdas que te llevaron, digamos, por primera vez a un espacio cultural, ya sea museo o algún otro ámbito vinculado con la cultura? ¿Qué manos? Que regularmente suele ser o la de nuestra familia o la de nuestros maestros, pero en tu caso, ¿cómo fue? Mira, yo curiosamente
de repente cuando encontré el mundo de los museos, al principio me costó trabajo porque me encontré en un espacio donde era muy pesado, fue en la escuela, muy pesado, muy aburrido incluso, y yo dije, jamás en la vida vuelvo a un museo. La vida me llevó a los museos a encontrar gente maravillosa y bueno, yo llego después de muchos años de ser renuente a regresar al espacio museístico por esa mala experiencia que tuve en un lugar oscuro en el que te regañaban, en que no fue una experiencia agradable. Pero pues tuve la fortuna de llegar a hacer el servicio social a una institución en la cual colaboré mucho tiempo, y tuve la oportunidad de que la persona que me llevara de la mano es una señora que es una institución, Juana Inés Abreu. Juana Inés Abreu me abrió las puertas de este mundo maravilloso. Creo que ella, desde el primer día que llegó a hacer el servicio social, con ella vio como, y yo sí creo de verdad, ella vio algo en mí que desde siempre me apoyó y me tuvo trayendo en diferentes áreas. Por eso conozco tanto las entrañas del museo. Me llevó a curaduría, me llevó a museografía, me llevó a gestión de recursos, me llevó a relaciones públicas y después caigo a servicios educativos. Caigo a servicios educativos y ahí tengo una segunda mano que de verdad tú no sabes cómo le agradezco a la vida haberme topado con esa mujer maravillosa, muy, igual que Juana Inés, muy duras, muy estructuradas, muy académicas, que fue María Luisa López Vieira. Yo, la educación que tengo en la parte de museos, desde la parte educativa, se la debo a esa mujer que la amo, ahora ya no está en este plano terrenal, pero siempre la recuerdo porque me guió, me llevó, me encaminó, me regañó, me aterrizó y me dijo, Edgar, vamos a trabajar juntos. Y me dio la oportunidad de un lado tener a una directora maravillosa como Juana Inés Abreu, y del otro lado de una mano me sostenía Juana Inés y de la otra me sostenía María Luisa López Vieira. Y jamás dejaré de estar agradecido en la vida que me hayan tocado esas dos mujeres en este camino de los museos, porque lo que soy es gracias a ellas. Cómo esos primeros contactos nos marcan, ¿no? Totalmente, las visiones, las formas de acercarnos a la colección, al museo, y como dices, creo que eso de entrada marca tu trayecto, como lo mencionas, conocer las demás áreas, ¿no? Porque muchos entramos como a educación casi directo, ¿no? Y luego establecimos vínculos con las otras áreas, pero siempre como desde ahí. Tener la noción de los otros espacios creo que ayuda a entender todavía un poquito más cuáles son los lazos que necesita establecer educación en relación a las demás áreas para realmente lograr un diálogo, digamos, más intenso. Y por supuesto, coincido contigo, María Luisa, pues mentora también mía en Munal, que estuvimos algunos años bajo su cargo. Fue muy importante porque efectivamente nos marcan líneas de trabajo, creo que de responsabilidad, de compromiso, de esto que se dice mucho de ponerse la camiseta, ¿no? En el actuar cotidiano de lo que implica el museo. Y pues parece, cuando volvemos a nombrarlas, parece que fue ayer que estuvimos ahí con ellas, ¿no? Siempre están vivas, ¿no? Y esas formas en las cuales los gestos incluso que ellas tenían seguro están presentes en ti, ¿no? Las acciones de énfasis sobre algún aspecto o cuando platican, pues se enfatiza todo ese trabajo, ¿no? Entonces, a través de ellas descubriste qué había detrás de una exposición, todo lo que implicaba hacer una muestra, ¿no? Ese trabajo
invisible y además, como tú bien lo mencionas, desde esa parte más académica, ¿no? Porque a veces se ve la visión de educación como que ese sustento más teórico, más formal de, de contenido no estaba presente. Y en el caso, por ejemplo, de María Luisa lo tenía muy presente, ¿no? Que tenía, los educadores debíamos de tener como esa formación o ese conocimiento, es decir, no solo era transmitirlo, sino tener las nociones muy claras, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que eso es algo fundamental, porque además, Patti, tú y yo lo sabemos que somos parte de una generación muy importante de educadores en museos. O sea, eran ellas, pero alrededor había una Malú Ortega, había una María Ingracia Vallejo, había una Graciela de la Torre, había una Max Zavala, y entonces, bueno, pues es un mundo en el que nos fuimos educando, nos dando con estas personas que estaban haciendo cambios importantes en la educación en museos. Entonces creo que le agradezco a la vida de haber sido parte de este momento y a mi alrededor que empezaran a brotar tantos compañeros y colegas influenciados, apoyados y de la mano de estas grandes personas. Y yo creo que una parte importante, a ver, aclárame tú, se va ampliando en tu experiencia también, eh, la maestría que haces sobre gestión cultural, ¿no? Y recreación, y creo que eso te abre también otro campo, ¿no? Y además tú como coordinador, como dirigente de equipos, pues te dio esa posibilidad de la gestión cultural, ¿no? Integrada desde educación y todos los elementos que eso implica. ¿Qué significa para ti este sumar, digamos, desde la gestión cultural? Porque creo que abre un espectro mucho más amplio, ¿no? Sí, quiero mencionarte que antes me involucré en la administración del tiempo libre y ocio y después viene la gestión cultural. En la parte, yo a la hora de estar en un espacio museístico, me dediqué a observar a la gente y preguntarme, hay un libro de Juan Carlos Rico de por qué no vienen los públicos a los museos, ¿no? Entonces, que además lo tuvimos en un simposio que trajimos maravilloso. Entonces, yo me preguntaba por qué efectivamente el público no viene al museo. Y empecé a hacer una serie de introspecciones e investigaciones dentro de mi área de servicios educativos y por azares del destino encuentro la maestría que tiene que ver con administración del tiempo libre y ocio. Entonces me involucro primero en esa parte y voy observando el por qué no vienen los públicos y qué les gustaría tener de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos. El ocio de mi pareja no es el ocio mío, pero entonces hacer un análisis sobre cuáles eran las necesidades de que el público asistiera a los museos y empiezo a detonar una serie de programas educativos, como el campamento nocturno en Palacio Nacional, que fue un hit de verdad, como el curso de Paseando por los Museos, en el cual iban los niños a cada uno diario a un museo diferente para conocer las diferentes colecciones, porque generalmente el curso de museos, en los cursos de museos el papá nos inscribía en un taller o la mamá o el responsable de crianza de pintura y yo odiaba la pintura quizás, pero entonces en esta oportunidad que les dimos hablamos con varios colegas y tuvimos museos de ciencia, de medicina, de historia, de arte, de arqueología, de una variedad de espacios para que cada uno de nuestros participantes detonara lo que va a ser su gusto y que el curso de verano no fuera aburrido. Entonces lanzamos el programa de Paseando por los Museos. Con María Luisa López Vieira también creamos Marijose Garduño, María Luisa López Vieira, y que después fue lo de Atrapa una Estrella. Hicimos un antecedente que por ahí se quedó perdido, que tenía que ver Visita tu Patrimonio, algo que hicimos incluso unos cocodrilitos, y después al año siguiente ya lo toma Munal.
pero el antecedente es que también teníamos que ver con esta parte de cómo vamos a trabajar en el espacio museístico a partir del ocio. Empiezo a hacer también programas educativos para la comunidad LGBT, empezamos a hacer programas educativos para personas con discapacidad. El museo, y de verdad no me voy a jactar, pero soy prácticamente el iniciador de un programa permanente de educación para personas con discapacidad en museos, con toda una estructura, desde el cedulario en braille, la altura de la base. Entonces, esa primera maestría, me dio la oportunidad de capitalizar los programas del museo. Además, tener como autoridad a una persona con una visión abierta te ayuda mucho. Primero Juana Inés Abreu, luego José Ramón San Cristóbal, que yo le decía, oiga arquitecto, se me ocurrió, ay no Edgar, ¿qué me vas a plantear? No, salte a mi oficina. Y a los 2 minutos me decía, a ver, ven, ¿qué vamos a hacer? O sea, tener la oportunidad de trabajar con personas con visión también te ayuda. Y de ahí me voy a la gestión cultural. Que en la gestión cultural también digo, bueno, pues ya soy administrador del tiempo, ya soy educador en museo, ahora ¿cómo gestiono? ¿Cómo gestiono? Porque todo esto tiene que ver cómo hacemos que la colección funcione, cómo buscamos patrocinios, cómo podemos mandarla a algunos otros estados, cómo podemos vincularnos. Después hago el diplomado de gestión cultural y trayendo a personas a nivel internacional. Eso es una gestión. Tengo que gestionar con algunas instituciones el transporte, el hotel, los alimentos, pero aquí es algo bien importante, Pati, también que nosotros como de servicios educativos fuimos creando alianzas y fuimos creando sinergias. Entonces siempre vas viendo a tus colegas que te pueden apoyar y que te puedes relacionar con ellos para que estos programas tengan éxito. Yo de verdad creo que muchas veces uno detona la idea y tú lo sabes, pero si detonamos la idea y no tenemos a nuestros cómplices, no avanza. Entonces, pues me voy a la gestión cultural, organizo el diplomado de gestión cultural, organizo los simposios de ocio museos, organizo junto contigo, vamos a hacer el de educadores en museos. O sea, vamos a hacer una serie de programas que creo que son de impacto y creo que marcan la historia de los servicios educativos en museos. Y somos parte de una historia. Eso es lo que creo que tanto el ocio y la recreación me llevan a tener una apertura y poder aterrizar y jalar lazos para de la mano con mis colegas sigamos caminando. Sí, yo creo que se fueron rompiendo barreras, es decir, el ocio te dio la posibilidad de decir, hay otras formas de experimentar el museo, ¿no? Cómo acercarnos, cómo vivirlo, ¿no? Cómo hacerlo y a partir de ello buscar nuevas rutas, ¿no? Los públicos diversos, como bien lo mencionas, personas con discapacidad nos dan esa posibilidad de ver desde otro lugar, ¿no? Los grupos LGTBIQ+, por supuesto, también nos dan ese otro énfasis sobre otras formas de abordar los contenidos del propio museo. Y yo creo que lo más importante, y aquí la pregunta sería sobre las alianzas, ¿no? Creo que también en ese sentido los educadores de ese momento fuimos pensando que no pasaba nada por compartir, por abrirnos, por sumar, ¿no? O sea, estos conceptos de hacer red, ¿no? Creo que ya se empezaban a dar desde los años 90, ¿no? Y de ahí hacia acá, en establecer alianzas. ¿Cómo consideras o cómo lo has ido haciendo estos ejemplos que nos has dado? eh, para ¿Qué ingredientes tendrían que estar para que un proyecto que inicia, hagamos un evento X, se lleve a la realidad? Es decir, un poco el proceso que tú has llevado en algunos de estos ejemplos. Mira, primero a final de cuentas es la idea que surge por algo que observaste. A partir de la observación, yo creo que tú detonas.
y a partir de esa idea empiezas a construir y empiezas a buscar cómo puedes aterrizarlo y con quién lo puedes aterrizar. ¿Por qué lo tienes que hacer de esa manera? Tener la confianza de que si tú tienes una idea, esa idea se puede cumplir. Yo siempre creo que las ideas se cumplen, pero depende de ti. Depende de ti y de los colegas que tú les hagas entender que ese proyecto nos va a beneficiar a la institución, porque trabajamos para instituciones, a la institución, pero le va a hacer benéfico al público, a los asistentes. Y de ahí crear un compromiso para que con ese compromiso tú le des el seguimiento, porque muchas veces dejamos el proyecto, sale, empieza a crecer y ya lo dejas ahí, lo abandonas y es como un niño. Si tú no le das el seguimiento, si tú no le das el encauce, si tú no lo vas educando y ayudando a que se levante cuando de repente tiene un tropezón, se va a quedar ahí. Tú sabes que muchos de nuestros proyectos y vivimos uno que fue muy álgido, pero a final de cuentas lo sacamos porque creíamos y porque teníamos el compromiso y porque éramos personas comprometidas. Muchas veces uno piensa que el horario es de 8 a 5 de la tarde, pero tú sabes que no. O sea, tú sabes que trabajamos 12, 1 de la mañana, estamos hablando, nos estamos mandando mensaje, porque a final de cuentas, si ya tenemos la idea, echamos a andar el proyecto, tenemos un compromiso, buscamos alianzas, que termine el proyecto y evaluarla y darle seguimiento, porque si no lo dejamos ahí y se va a abandonar. Yo de algunos proyectos estoy un poco triste porque se lanzaron y después quedan en el camino. Lamentablemente en las instituciones, pues cuando llegan, y es uno de los grandes problemas que tenemos, y tú lo sabes, que no le dan seguimiento porque no lo hicieron ciertas personas, ¿no? Quiero comentarte, tenemos una maravillosa biblioteca de ocio, recreación y museos, que fue la primera biblioteca que se hace en el país y se pierde. Entonces, pues, y no por ti, sino porque ya no se le dio el seguimiento. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? Tener esa idea, detonarla, confiar en el proyecto, hacerte de aliados, caminar junto al proyecto, evaluarlo y si es necesario reconstruirlo. Tú sabes que todo es una curva y llega el momento en que ya está aquí, entonces inyéctale algo para que vuelva a subir y no lo dejemos caer. Creo que es eso, Pati. Claro, o sea, son muchas formas en las cuales las manos se van transformando en el trayecto. Y la idea es, pues, intentar que otros continúen, ¿no? Ese pulso, ¿no? Que llevan nuestras manos, pero a veces efectivamente se quedan como volando, ¿no? Y no hay esa continuidad. Del trabajo que tú has hecho, ¿cuál de todas esas manos posibles y que tú has empleado en tu trabajo cotidiano y en estos proyectos, tus manos, ¿a qué le das prioridad? Las manos que unen, las manos que organizan, las manos que escuchan, las manos que abren caminos o las que tejen redes, ¿no? ¿Cuál de esas manos sería como la fundamental en tu caso, haciendo como una introspección así rápida, digamos? Híjoles, es complicado, pero yo creo que las que tejen redes. Creo que tenemos que seguir tejiendo redes, porque tú eres un ente en esta sociedad, pero el de al lado tiene otro punto de vista y el otro y el otro, y entre todos vamos tejiendo. Y como la Ujú. telaraña vamos construyendo, y entre todos creamos algo consolidado, algo fuerte, Claro. algo irrompible, pero son las alianzas, son estas manos en conjunto que nos ayudan a seguir avanzando. Porque yo observo algunos espacios expositivos que se cierran y pues se cierran y hacen lo mismo siempre. Entonces, porque no se Claro. permiten abrirse, se vuelven como muy solitarios y pues Ujú. no, tenemos que crecer
con el otro. Tenemos que ir, estas manos tienen que ir creciendo y tenemos que ir haciendo estas cadenas. Y estas cadenas es como aquel hilo rojo, ¿no? Que vamos pasando este hilo y al final de cuentas esas cadenas nos vamos fortaleciendo. Y algo que vivimos, Patti, también es que nunca fuimos egoístas, nunca nos quedamos con un proyecto así para nosotros, cubriéndolo. No, vamos a compartirlo y si no estoy y tú lo llevas adelante o si no tú échale ganas y vamos y creo que algo que nos funcionó en esta etapa de los servicios educativos es que fuimos muy solidarios, fuimos muy empáticos y eso nos permitió crear estas redes solidarias y estas manos de seguir construyendo, ¿no? Ahora yo veo a mis colegas, muchos de ellos, qué bueno, siguieron subiendo. Tú en tu caso fuiste directora, Max Zavala, Marla, tanta gente. Entonces, porque creo que justamente estas manos nos ayudaron y te da placer y orgullo que tus compañeros crezcan, que triunfen, que estén allá, porque al final de cuentas lo hicimos juntos. Claro, totalmente. Yo me acuerdo de ti muy claramente cuando yo estaba en el INA, que justo decías, ¿por qué solo trabajan con sus educadores de museos del INA y los demás qué? ¿No? Y recuerdo que era, al principio sonaba como de, pues somos del INA, ¿no? Y ustedes son como de otra institución. Y efectivamente abrir el espacio, ¿no? Y creo que en ese sentido la gestión también sería ese cuidado y ese acompañamiento que tú has ido ejerciendo también en tu proceso. Eso nos dio la posibilidad en el INA de abrirnos, ¿no? Las camarillas de experiencias que se abrieron, pues no solo a la gente del INA, sino por supuesto a todos los educadores de diferentes instituciones, ¿no? Eh, Eso implica, pues eso, apertura, no egoísmo, pasión, ¿no? Por el trabajo que yo he visto siempre en tu trayecto. Y creo que, pues efectivamente, tú también donde has ido multiplicando. Algo que yo reconozco muy claramente en ti es formar equipos, ¿no? Entonces también ese acompañamiento que haces, o sea, tus equipos están contigo y eso no siempre también sucede, ¿no? Y en tu caso lo veo. ¿Cuál crees que sea como el ingrediente, ese cuidado, ese acompañamiento que la gente siente que tú estás con ellos? Eso sería uno de los ingredientes fundamentales para que los equipos multipliquen la acción. Mira, yo creo que sí, porque algo que nunca debemos de perder de vista es que nosotros empezamos desde abajo. O sea, yo empecé, tú empezaste en servicio social de voluntaria y nos dimos cuenta cuáles eran las necesidades de de nuestras compañeras y compañeros. Entonces, ¿cuáles son las situaciones a las que se enfrentan? Te pones en sus zapatos y yo creo que eso es muy importante. Y sí, me siento muy orgulloso porque creo que sí he hecho muchos equipos. Donde voy, el día que me despido es un mar de lágrimas y no por alguna cosa, sino porque yo creo que soy un compañero de trabajo antes que un jefe. Soy un compañero de trabajo que se pone en sus zapatos. Y si tenemos que cargar la silla, cargo la silla. Y si tenemos que poner la lona, pongo la lona. O sea, ellos me ven de igual a igual, porque somos iguales. En ese momento yo estoy en una posición jerárquica diferente a la gente, pero mis equipos de trabajo saben que yo jalo de la mano con ellos, yo voy acompañándolos, ellos no trabajan para mí, todos trabajamos juntos y uno va adelante, uno va atrás y si yo veo que el de atrás no puede, acerco atrás y lo empujo y lo jalo y lo agarro de la mano y le digo, vamos, tú puedes, tú eres el mejor. Entonces yo creo que no tenemos que perder nunca de vista eso, que empezamos desde abajo y que a nosotros nos tocó picar piedra y que nuestros compañeros, compañeras que están con nosotros, pues hay veces que necesitan el apapacho, necesitan que lo escuches. ¿Cuántas veces nos volvemos en máquinas y, ay, no llegaste a trabajar? Compañero, ¿te pasó algo? ¿Tuviste algún problema? ¿Te puedo apoyar? En vez ¿y por qué no llegaste?
¿qué pasó? ¿Te ayudo? ¿Necesitas algo de mí? Y eso creo que es lo fundamental. Es lo fundamental. Se utiliza la palabra de líder. Creo que podemos ser líderes porque conocemos las entrañas, conocemos el porqué y te pones en el zapato de tus compañeras y compañeros. ¿Tú crees que en ese sentido el diálogo que puede haber entre gestión cultural y mediación sería ese? La conversación, el diálogo, en ponernos en dos lugares o tres lugares distintos para escuchar diferentes opciones o formas de ver el museo, el trabajo, hasta la vida, ¿no? O sea, con esto que mencionas. ¿Tú crees que sería Sí, así? sí, yo creo que tenemos que ser empáticos con el otro siempre. Siempre tenemos que ser empáticos, tener empatía con el otro, la otra. Entonces, yo creo que sí, la gestión cultural también me ayudó a eso, en ver desde los diferentes ámbitos y ver las necesidades que hay alrededor. Porque en la gestión cultural tú gestionas todo, económico, Mm. la Humano. parte informática, la parte humana, la parte técnica. Y para mí, antes de cualquier cosa, siempre está el humano, Mm. porque no es una máquina, no es nadie más, es alguien como tú y como yo, que sufre de repente, que llora, que está feliz, que tiene problemas, y en ese sentido, tú y yo algunas ocasiones nos hemos platicado, nos hemos abrazado, nos hemos apapachado, y el apapacho es el corazón del alma. Entonces yo sí creo, curiosamente a mí no me gustaba que me tocaran, pero yo apapacho mucho a la gente. Y la gente me Ok. dice, es que me gusta cómo me abraza, y siempre con ese respeto, ¿eh? Y me dice la gente, me gusta Mm. cómo me abraza, me da calidez, me da tranquilidad. Además que siempre he sido como el papá del cuento, eso también me queda claro, como que soy el papá del cuento y pues se acercan a mí por esa situación y eso creo que nos ayuda mucho. Oye, Edgar, en ese sentido, ¿cuál de los proyectos que ya nos mencionaste algunos, ¿no? Que hiciste ahí en Hacienda, cuál recuerdas con más cariño? Justo porque fue más entrañable o llegó a más gente o porque hay muchos, por supuesto, pero uno o dos Uno, si quieres. bueno, te voy a decir uno y el por qué es esto de lo que te estoy hablando, el campamento nocturno en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque rompes un esquema del espacio sagrado que es Palacio Nacional. Rompes el esquema de que no puedes gritar en el espacio, ¿no? Y entonces hacemos este campamento con mi gran amiga, mi gran compañera, mi gran colega Luisa Bonilla. Y hacemos el campamento, ella y yo sumando esfuerzos, y lo importante es que llegaba desde la señora que hacía la limpieza, su hijo y el hijo del director general o del subsecretario. Y en ese momento todos éramos iguales porque el campamento no tenía costo. El campamento tú llevabas el pan Bimbo, tú llevabas el jamón, tú llevabas los jugos y entre todos compartíamos. Entonces es ver, somos iguales. El hijo de la señora de limpieza estaba comiendo con el hijo del director general y se hicieron amiguitos. Entonces, creo que es eso, marcar la diferencia entre que el espacio museístico nos recibe a todos, nos abre la puerta a todos, nos da la mano a todos y adentro todos somos uno mismo. Entonces creo que ese proyecto fue uno de los que más me marcó. Te digo, cuando yo llego con mi proyecto me dan una patada a mi director general y luego era el más feliz del mundo porque de tener 30 niños en el primer campamento llegamos a tener 500. Y tú sabes lo que es mover 500 niños en un espacio cerrado, en una noche, por toda la seguridad, por todo lo que significa la integridad de las y los participantes. Y de eso él detona el concierto infantil de verano. Los niños
se quedan, al día siguiente terminamos los campamentos con el concierto infantil de verano con la orquesta sinfónica, de la orquesta de minería y Maribal Martínez, por ejemplo, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta el impacto que tiene. Alguna ocasión alguien dijo, cuesta mucho, pero el bienestar de los niños y niñas, el sentirse a gusto en un espacio, el disfrutar y vivir la historia en el mismo lugar que se gestó, no tiene punto de comparación. Claro. Y por supuesto, yo creo que eso implica también construir comunidad. No sé si lo tenías como algo, digamos, consciente, porque ahora es como parte de los proyectos que los museos suelen tener, es decir, trabajemos con la comunidad, hagamos comunidad, ¿no? Eh, pero yo creo que ustedes lo llevaban a cabo, no sé ahí si de manera muy deliberada o se fue ampliando en ese interés por esto que mencionas, integrar, compartir, socializar, romper las barreras de un lugar que se considera a lo mejor lejano, distante, ajeno, sí es de todos, pero a la vez no, y sentirlo cercano, cálido y en compañía, ¿no? Sí, quizás en ese momento no lo pensé, pero creo que vuelvo a lo mismo, detonamos muchas ideas que se llevan a cabo hoy en los espacios museísticos. Hoy en los espacios museísticos todos tienen cédulas, muchos tienen cédulas en braille, tienen lenguaje de señas y pues iniciamos nosotros. O sea, no lo hicimos en ese sentido porque quizás no teníamos redes sociales, no teníamos tantas cosas ahí, no teníamos tantas cosas y trabajábamos con lo poco que teníamos y con la creatividad. La creatividad a final de cuentas, porque tendríamos que ser creativos para hasta conseguir 2 pesos para que pudiéramos llevar a cabo el taller. Entonces, no, en ese momento no lo pensé, pero creo que debemos de estar contentos porque detonamos lo que hoy en día es. Incluso recuerdo que el espacio permanente para personas con discapacidad visual que tenían ustedes, pues era genial, porque había algunas obras táctiles o esculturas que tenían algunos otros museos, pero eran temporales. Y en su caso era un espacio permanente, y eso creo que fue muy valioso e importante e interesante. Pero ahí, Edgar, yo te preguntaría, ¿cuáles crees que son los mayores retos? Y ahí sería doble, en la gestión cultural y a nivel educación en museos el día de hoy. Porque estamos Pues, hablando de un momento, digamos, que tuvo un momento interesante. Yo personalmente pienso que hoy no estamos necesariamente en ese lugar y sí veo que puede haber retos importantes, incluso de acciones que no sucedían entonces y están sucediendo hoy, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? sí, mira, yo creo que es dar continuidad a muchas cosas que se hicieron y también no perder de vista que si vamos al espacio museístico somos seres sintientes y ahora estamos enfrentándonos mucho a la inteligencia a la inteligencia artificial, nos estamos enfrentando mucho al dejar de estar cercano al público, porque ya están mal los museos virtuales, ya no tienes que ir al espacio museístico. También estamos en un momento en nuestro país en el que las exposiciones no tienen la misma fuerza que tuvieron en su momento. Estamos haciendo, yo lo comentaba con mi pareja hace unos días, retrospectivas con las mismas colecciones. Entonces creo que el poder, también sabemos que vivimos en un país que no tiene una riqueza, no hay una riqueza económica, entonces creo que muchos aprendimos de mundos distantes a través de las exposiciones temporales que traían Magna Grecia y Sicilia, por ejemplo, cuánto trajeron los impresionistas. Y ahora, pues no tenemos, bueno, no hay los recursos para poder traer esas exposiciones y tener una educación visual y poder entender pues estas diferentes
formas de educación y conocer colecciones. Creo que serían para mí esos, la falta de continuidad de los proyectos, que no tengamos exposiciones internacionales que nos permiten ver más allá de lo que solamente vemos cotidianamente. Y la parte, estoy de acuerdo, tenemos que actualizarnos, pero ir al museo y tener el contacto directo con el asesor educativo que te ayude a mediar, que te ayude a reflexionar, que te ayude a pensar, que te involucre en la obra y que te haga parte de ella, se está perdiendo. Ahí veo el gran reto, y me venía a la mente cuando mencionabas ahorita exposiciones, Esplendores de 30 siglos, ¿no? Que fue como emblemática, ¿no? Y muchas escuelas y público fue a San Ildefonso a ver esta muestra expositiva. Pero incluso pensaría que aún con los mismos acervos, pues podríamos ir moviendo cosas a través de la ayuda de la inteligencia artificial. Pero, ¿tú cómo imaginas estos museos dentro de 20 años? O sea, ¿a qué se enfrentarán? Digo, con la inteligencia artificial a lo mejor, por supuesto, de por medio, pero ¿qué podría ser irreemplazable? Y creo que pues ya lo has ido mencionando, pero bueno, lo reitero aquí a través de la pregunta. Híjoles, Lo mira, humano, el otro ahí junto a nosotros, sería lo que no debería sucumbir en el trayecto. yo creo que sí, porque ¿cuántas veces tú vas a un espacio museístico y estás platicando con quien vayas y das tu opinión y reflexionan y tú tienes un punto de vista y la otra persona tiene otro punto de vista, pero se busca que a final de cuentas lleguemos a ese coincidir en alguna parte? Creo y espero que pues la gente dejará de ir mucho a los espacios museísticos. Eso es lo que me preocupa, que la gente deje ir al espacio museístico porque pues ya ve las obras pues desde la tablet, ya ve todas estas cosas que se están haciendo que son bonitas, que son interesantes, pero la deconstrucción de las obras clásicas para hacerlas en inteligencia artificial, perdón. Entonces, creo que en ese sentido para mí va perdiendo la esencia, porque muchas veces tú sabes que los jóvenes que ahora están viviendo y solamente ven todo a través del teléfono celular, pues van a pensar que la obra es así, ¿no? O no van a tener la información correcta. Entonces, eso es lo que me preocupa, que la gente no vaya a los espacios museísticos o en su defecto que la gente pues le dé una lectura diferente a la obra. Sí, sí, hay retos y ya, bueno, nos tocará alguna parte de eso y seguro nos asombraremos en lo que se pueda dar y a lo mejor el cambio hacia otros rumbos, ¿no? Edgar, ¿qué legado te gustaría dejar o qué sientes tú que tus alumnos, quienes han colaborado contigo, sienten que tú les has eh, dado, ¿no? Has compartido con ellos? Esta parte Pues del mira, cuidado, esta parte de hacer red, esa conciencia a través, porque el ejemplo, pues, es lo que marca, ¿no? Y lo que va dejando, ¿no? Ese recuerdo que nosotros tenemos de quienes nos motivaron, ¿no? Cuando empezamos y en el trayecto, y pero, ¿tú cómo lo ves en ti? mira, yo quiero que se queden conmigo de la idea de que siempre se sorprendan, que siempre nos sorprendamos, porque yo siempre y en mis clases de repente meto algo y se sorprenden, se rompen, no es lo que esperaban, ¿no? Y también en la forma de actuar cotidianamente hago algunas acciones que la gente se sorprende y creo Mm, que es eso, el sorprenderte, el no dejar de admirar, el no dejar de creer, el no dejar de observar, de admirar, de disfrutar, de gozar. Porque ujú. me acuerdo cuando en Munal habló del espacio de goce, pues la gente, bueno, pues decía, ¿qué es gozar? Gozarlo lo tenían en otro sentido. Pero el museo, y lo dice mi querida maestra Elena Paz, el museo es gozoso, se disfruta,
lo encontramos, lo admiramos, lo descubrimos y eso es lo que quieran. Yo me emociono y te das cuenta, yo de verdad me emociono porque mi mundo ha sido los museos. En este momento, y quiero comentarlo, estoy en otra área que justamente hoy cambio y aquí dejo a la gente con ese sentido del respeto, de la admiración, del goce, del encuentro, de la satisfacción. Entonces, creo que eso es lo que vas dejando. Y en el transcurso de la vida, en el transcurso de los tiempos que vas cerrando puertas, me da mucha alegría que me encuentro en la calle gente de algún momento estuvo conmigo y siempre es con alegría, con respeto, con cariño. Y eso es lo que quiero, al final de cuentas, que tú dejes esa semilla para el goce y el disfrute y que no pierdas nunca el sentido de admirarte. Pues genial, creo que es una súper enseñanza y que ha ido sembrándose a lo largo de tu trayecto. Edgar, súper interesante, por supuesto que nos deja temas para más y yo te propondría unas manos rápidas, es decir, que respondas, eh, digamos, de manera automática, apoyando la creatividad, ¿no? Si yo te digo un museo, ¿qué viene a tu mente? Un museo viene un espacio de encuentro, un espacio de disfrute, ¿Una exposición? una exposición, un descubrimiento, descubrimiento, Un ejemplo de un gestor cultural, tenacidad, de una obra que te haya marcado, admiración, una palabra, una palabra, adelante, una emoción, goce. una persona que te inspira. Es que son tantas, tantas, tantas. Nunca Ahí que voy a nos dejar. perdonen las demás, pero una. Este, Magdalena Zavala. Un proyecto pendiente, Una exposición sobre Xochimilco. ok. Y para los que vienen en el futuro en este podcast, yo te pediría una pregunta que dejarías a quien venga en un siguiente podcast, en un siguiente episodio. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué no te gusta del museo? Ok. Y una persona que sugerirías que podría venir a este espacio de mano a mano. Me pones a sufrir porque son muchas que estaba pensando. Puedo pensar en Tere Hidalgo, en Itzel Santana, en Marijose Garduño, en Max Zavala, pero bueno, ahí las dejo. Luisa Bonilla. A ver, sí, sí, por supuesto, y seguro todas estarán y pasarán por aquí. Edgar, pues un placer escucharte. Muchas gracias por recordarnos pues cada proyecto, cada momento y principalmente la pasión, ¿no? Creo que se siente efectivamente el tono de tu voz, el énfasis que haces sobre tu trabajo, creo que apasiona y une esos corazones por lo educativo, lo cultural y lo artístico y la gestión cultural. Así es que mil gracias por haber estado en este espacio, por compartirnos tu experiencia y porque la gente conozca. Lo que queremos también es que dejaremos por aquí en las redes las redes de Edgar, donde él considere que quiere que lo puedan contactar, ¿no? Y sepan más sobre él, sobre lo que está haciendo ahora y lo que viene hacia adelante, que lo dejamos ahí en pendiente para que busquen a través de las redes qué es lo que estará haciendo en breve, pronto. Y pues gracias por acompañarnos. Recuerden que el arte, la educación y la cultura no se construye en solitario, se construye entre personas de mano a mano. Un abrazo grande, Edgar. Gracias, Pati. Mi mano siempre estará junto a la tuya. Gracias igualmente.